Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nidia Dolores Uribe Olivares y les voy a presentar la experiencia didáctica de diseño de estrategias para la implementación de herramientas digitales para la enseñanza de las matemáticas durante el COVID-19. El conocimiento es ubicuo, por lo tanto el aprendizaje debe salir del aula. La educación debe adaptarse a las necesidades de cambio de la sociedad. Prueba de ello es la emergencia sanitaria que vive el país. Esta situación exige la transformación de las prácticas docentes al diseñar estrategias de aprendizaje acorde al contexto de los estudiantes y a sus cursos. La meta es transitar de una educación presencial a un aprendizaje asíncrono y ubicuo, donde se construyan aprendizajes significativos. Un ejemplo de estas estrategias es la Aprende en Casa, donde se transita de una educación presencial a una educación a distancia, en línea o virtual, dependiendo del contexto, y a partir de un estudio se implementaron diversas herramientas digitales como son Vicia, GeoGebra y una aplicación móvil propia para facilitar la enseñanza de la geometría y trigonometría en 3 grupos de estudiantes de educación media superior. Aquí se pretende facilitar la enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Voy a poner un poco en contexto. Esto en el estado de Nayarit, en un bachillerato tecnológico. Ya mencioné que eran 3 grupos de segundo semestre de diferentes especialidades. Aquí los estudiantes provienen de diferentes contextos. El plantel es una zona suburbana, entonces hay estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos, computadora en casa, internet en casa, además de poblaciones remotas donde no hay siquiera señal de teléfono, mucho menos de internet. Entonces, estos elementos marcaron una pauta para el diseño de las estrategias. El marco teórico en el que se basa son educación en línea, herramientas digitales, entornos virtuales y gamificación. Las tecnologías de la información y la comunicación, así como las nuevas tecnologías, que son las TIC y las NTIC, tienen gran capacidad potencial para transformar las prácticas educativas. Prueba de ello, pues, es las diferentes modalidades no convencionales de educación. Aquí se pueden ver en la tabla la educación a distancia, en línea y virtual. La educación a distancia es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes están fuera del aula, es decir, no se comparte el mismo espacio físico y promueve una mayor autonomía. Un ejemplo de ello es la educación por correspondencia e incluso los cuadernillos que se han repartido a lo largo del país para aquellos estudiantes que no tienen conexión a internet o televisión. Después está la educación en línea, que es parecido al esquema de educación a distancia, pero ya se apoya en el uso de diversos recursos tecnológicos, como son televisión, teléfono, internet, una videoconferencia interactiva, y después está la educación virtual, que aquí ya los cursos están alojados en una plataforma educativa que debe cumplir con ciertas características. Entonces, la investigación se inició con una educación a distancia y después se pasó a una educación en línea, basada en un entorno virtual. ¿Por qué no en una educación virtual? Porque no se contaba con una plataforma educativa que cumpliera con los requisitos para llevar a cabo este tipo de educación. Entonces, fue educación en línea. Los entornos virtuales. Un entorno virtual es un espacio conformado por diferentes herramientas informáticas que permiten la interacción de los docentes y los estudiantes sin necesidad de compartir un espacio físico. Aquí hay interactividad, se comparten recursos y ciertas herramientas. No obstante, con el desarrollo de las aplicaciones propias de la Web 2.0, algunos entornos que no fueron desarrollados pensados en el ámbito educativo se han ido adoptando en el ámbito de la enseñanza. Ejemplo de ello, Facebook es la red social, pero cumple con los requisitos de la Web 2.0 y se puede considerar un entorno virtual, y en ese el que se alojaron los materiales y que se estuvo trabajando durante esta implementación. ¿Por qué Facebook? Aquí se consideró el costo. Los 70% de los estudiantes tienen internet, 30% no, trabajan con fichas de pago. Entonces, Facebook ya viene incluido en esos planes. Además de que los estudiantes ya se estaban familiarizados, así que quería que se sintieran lo más cómodos posibles en esta transición. Se usaron herramientas digitales. Estas permiten visualizar las ideas y desarrollar un pensamiento. Permiten una
interactividad que los esquemas tradicionales de clase no permiten. Se utilizaron Vicia. Vicia te permite grabar videos, agregar juego de preguntas y respuestas o hacer quizzes, opción múltiple, y te permite una interacción. Y también se utilizó GeoGebra, que ya es aplicación gratuita que ya conocen. También se basó en la gamificación. Aquí la gamificación se traslada el pensamiento de un juego en incorporar esos elementos lúdicos, pero usando la tecnología. Para eso se desarrolló un juego, una aplicación, en el que el estudiante podía avanzar en los niveles, en los diferentes niveles y ganar puntos, ganar esas recompensas. La metodología. La metodología en la que se basa es en la ingeniería didáctica y que se retoman elementos de la educación virtual, de la educación en línea, y la gamificación. ¿Qué se hizo? Primero, un análisis preliminar. Aquí, en esta primera fase, se valoró el conocimiento previo de los estudiantes sobre los polígonos, los recursos y el acceso, a que ellos tenían en su contexto. Después de este análisis preliminar, con base en se pudo llegar a la fase 2, que fue establecer juicios de valor y toma de decisión. Aquí se identificó desde cómo aprenden los estudiantes, sus habilidades digitales y sus recursos tecnológicos. Después de esta fase, ya que se hizo ese análisis, se establecieron juicios de valor, se llega a la experimentación. Se implementaron materiales en Vicia, que como comentaba, es una herramienta online gratuita que permite una interacción con el espectador. Aquí se hicieron para que el estudiante lograra reconocer y analizar las propiedades de los polígonos, y además GeoGebra para lograr esa manipulación y visualización de las propiedades y sus representaciones. Finalmente se hizo la aplicación TimeMath, donde era un juego a partir de niveles, se les daba recompensas y tenían que poner en juego, los conocimientos construidos y podían evaluarse. Después, en esta fase de análisis a priori y validación, los estudiantes realizaron una autoevaluación, volvieron a contestar las actividades de la fase 1 y además se les preguntó sobre cómo fue su experiencia. Vamos a ver los análisis. Los análisis en la primera fase, cuando se anuncia este periodo de contingencia, se les da un formato de acompañamiento académico a distancia porque se tenía previsto que iban a estar trabajando los estudiantes a distancia 2 semanas, cosa que no ocurrió, se ha alargado el periodo, y en esta se les entregaban una serie de actividades con explicaciones, fechas de entrega, y los estudiantes iban a contestarlo. Aquí se ve, 60% de los estudiantes de esto logró responderlas, pero se notó que había una mecanización. Habían mecanizado en el uso de las fórmulas, de los polígonos, pero no entendían sus propiedades. Asimismo, se hizo un cuestionario sobre los recursos y habilidades digitales. Los estudiantes mencionaron, el 70% mencionó tener internet, el 30% no, 53% contaba con computadora en casa, pero tenía que compartirla con otros hermanos de edad escolar, también era un problema. Por eso se eligió dispositivos móviles, un smartphone. Todos los estudiantes cuentan con uno. Y además se les preguntó sus conocimientos y habilidades digitales, y ellos mencionaron que eran limitados, que solo empleaban dispositivos móviles, como redes sociales y diferentes plataformas para manejar internet, y también se les preguntó sobre cómo fueron sus emociones durante esas 2 semanas, y mencionaron que había sido muy estresante trabajar de esa forma. Creo que no se alcanzaba en la imagen, pero todos mencionan la palabra estrés. Así que con base en eso se hicieron estas actividades en Vicia, donde se podía ver una interacción. Era yo docente, hice el video, se ponían preguntas detonadoras, juego de preguntas y respuestas, los estudiantes tenían que responder, pero no se veía tanto como una evaluación, era más como un juego de, a ver, contesta, y ellos empezaron a analizar la relación de los polígonos. En el primero era sobre el número de lados y sus ángulos, y en la segunda actividad sobre identificar las diagonales, ángulos exteriores. Aquí algo interesante fue la renuencia. Al principio, con utilizar esta herramienta, había renuencia por parte de los estudiantes. La pregunta que hacían constantemente, que si me habían llegado las respuestas,
que de manera automática esta herramienta te genera una hoja en Excel con todo lo que respondieron, pero ellos necesitaban esa confirmación. Entonces, ya en esta segunda actividad hubo menos renuencia porque estaban familiarizados, pero a pesar de que ya habían logrado entender las propiedades de los polígonos y cómo era, no había esa manipulación, no podían visualizarlo, entonces eligió esta applet que ya está disponible, alguien más la hizo, está en las referencias, donde ellos podían manipular los elementos de los polígonos y ya visualizarlo. Entonces, gracias a esta sí se pueden ver los resultados. Los estudiantes ya podían transitar en las diferentes representaciones de los polígonos y lograron entender y analizar sus propiedades, pero querían una reafirmación al momento que si estaban, ellos decían, no sé si estoy haciendo bien o mal el ejercicio, hasta que ya se me da una retroalimentación y se me asigna una calificación. Entonces, basado en eso, que era necesaria una confirmación y seguir en esta parte de la manipulación, interacción y juego, porque eran actividades de jugar preguntas y respuestas, manipula, se hizo esta aplicación, se tuvo también 2 semanas para desarrollarla. Entonces, aquí los estudiantes ponían en juego, sus conocimientos construidos y se les iba otorgando puntos. Una palomita, si estaba bien, y te decía, excelente, y si no, te ponen una cruz y te da una retroalimentación. Así que con base en esto, el 80% de los estudiantes logró completar el nivel máximo, el 15% al nivel 2 y 5% se quedó en el nivel 1, cosa que al inicio antes de la implementación, cuando estaba en educación a distancia, solo el 60% lo había logrado y era más una mecanización de las fórmulas. No habían logrado visualizar las propiedades ni entender. Y en la evaluación, en esta última fase, los estudiantes volvieron a contestar los ejercicios que hicieron durante el periodo de distancia y contestaron una encuesta sobre la opinión al contenido, las actividades y sugerencias. Aquí ellos mencionaron que ya en la otra era estrés, en esta era fácil, es como jugar, sencillo, se ven las imágenes. Entonces ya era algo más interactivo y dinámico y se logró llegar al aprendizaje. Pero consideraron que igual era necesario un reforzamiento y estar con el docente de manera presencial. ¿Qué conclusiones se llega a partir de esto? Primero, de los conocimientos previos, los estudiantes presentaron deficiencias sobre conocimientos básicos de álgebra, razonamiento lógico-deductivo y hasta la abstracción de algunos ejercicios. También tenían problemas de la comunicación escrita para argumentar sus procedimientos y resultados. Ellos preferían hacerlo de manera verbal, mandaban audios, porque les era muy difícil escribirlos y hacer comprender al lector lo que ellos querían decir. También se pudo ver las habilidades digitales. Ellos surgieron dificultades en el uso de herramientas tecnológicas, no contaban con el uso, son nativos digitales, pero no tenían experiencias en esto. Y algo interesante fue el desenvolvimiento social. Presentaron la capacidad de trabajar en estas circunstancias, todos los estudiantes subían sus trabajos en un mismo espacio y daba pie al plagio, pero aquí había más un análisis, un debate de, oye, ¿por qué a mí me da esto y a ti tal resultado? Y empezaba ahí un análisis y una colaboración entre ellos. Entonces eso fue interesante, lograr esa interacción, pero seguían necesitando la confirmación compartiendo el mismo espacio-tiempo. Y también, pues, con base en eso, se logró la construcción de aprendizajes durante esta estrategia. Repito, fue durante los primeros periodos de la contingencia, donde cada quien hizo las actividades como le fue posible con las circunstancias. No contábamos con plataformas educativas, ahora ya se nos proporcionaban plataformas y más recursos que no se contaban en ese momento. Y también se cumplió uno de los retos de la educación, que es dotar a los estudiantes del uso de la tecnología y herramientas para que ellos puedan procesar, transmitir y compartir conocimiento y un aprendizaje significativo. Entonces creo que se cumplieron los objetivos, que fue lograr un aprendizaje durante este periodo. Muchas gracias.